Buenos saludos compañeros, licenciado. Este es una exposición a la clase de Introducción a la Imagenología con el licenciado Emmanuel Padilla. Y hoy vamos a hablar lo que es los sistemas de mecanismo de captura de rayos X, transmisión de la información comparativa del fluoroscopio, del panel plano versus el fluoroscopio con tubo intensificador. Y vamos a comenzar con el sistema de mecanismo de captura. Los sistemas de fluoroscopio digital están integrados por una unidad de intensificador de imágenes y una unidad computarizada. O sea, el tubo intensificador, que es el que genera la imagen por medio de unos dispositivos, por ejemplo, el que vamos a estar hablando, que es el dispositivo de carga acoplada. Y también esto transfiere toda la información a través de lo que es una reconstrucción de imagen, que creo que esto se ve en lo que es en la clase de reconstrucción de imágenes también, de cómo se inicia la reconstrucción de una imagen radiográfica, de una imagen digital, y más que todo en fluoroscopía también, y en resonancia. Pero vamos a hablar aquí hoy específicamente en el tubo de fluoroscopía. Bien, los sistemas de imágenes, como estábamos hablando, estas imágenes digitales pueden ser transferidas a otro sistema, especialmente las imágenes que son convertidas como en filmes, o sea, reciben unas de rayos X y son convertidas a luz visible, a luz, que esta luz lleva la información de la imagen y es convertida en una imagen digital. Y esto se transfiere a lo que es un computador, a un monitor que muestra la imagen en tiempo real. Bien, hablando de lo que es el sistema moderno de imágenes de fluoroscopía, porque siempre ahí está eso de que está el fluoroscopio el tubo el equipo de fluoroscopía convencional, que no es lo mismo que un equipo de fluoroscopía digital, ya que el fluoroscopía digital fue con el objetivo de crear imágenes en movimiento con tiempo real. O sea, que puede observarse una imagen más detallada y con mayor calidad de imagen, hablando de lo que es píxeles. Entonces vamos a ver lo que es el dispositivo de carga acoplada, que esto es parte de lo que es un dispositivo o un fluoroscopio, por ejemplo. Un cambio fundamental en la fluoroscopía fue agregarse lo que es el denominado dispositivo de carga acoplada. Esto lo que ayuda es a que pueda recibirse la señal eléctrica, la señal de los rayos X, y esta pueda convertirse en luz. Aquí podemos ver esta imagen que está conformada por un condensador de almacenamiento de señal, un transistor de la película fina, un amplificador de carga, los píxeles, que son, ustedes escucharon de que a veces están hechos los píxeles de cuadros de píxeles de yoduro, y también podemos ver aquí un semiconductor. Aquí vemos la luz del intensificador de imagen. Esta es la luz que se transmite para poder transmitirla a lo que es el, el dispositivo del computador. El dispositivo de carga acoplada fue desarrollado en la década de 1970 para fines militares, especialmente en los visores nocturnos. No sé si ustedes recuerdan, los visores nocturnos que se usaban en esos tiempos cuando estaba en la guerra, que era para poder ver y que decían infrarrojo, ese tipo de visores. En la actualidad, los dispositivos de carga acoplada se utilizan en las cámaras de video, se utilizan en la televisión comercial y en las cámaras de seguridad. No sé si ustedes alguna vez han visto un televisor destapado a su pantalla, su bobina atrás, y que no sé si han podido ver el cuadrito que está ahí y que está el tubo, que el tubo intensificador lo que hace es generar la imagen que va hacia la pantalla, y atrás está el cuadrito que es el dispositivo de carga acoplada. La resolución espacial de un dispositivo de carga acoplada está determinada por su tamaño físico y por el recuento de píxeles. O sea, si un dispositivo de carga acoplada es amplio, entonces quiere decir que va a tener la mayor capacidad para obtener el mayor número de cuadros de píxeles. Entonces, los sistemas incorporan una matriz de 1024 donde se pueden generar imágenes con resolución de 10 IP por milímetro. Los tubos de cámaras de televisión pueden mostrar una distorsión espacial en lo que se describe como distorsión de cojín. No sé si han fijado, en la pantalla de los televisores siempre se mira un poco de ruido o algo que no muestra en calidad total la imagen. Siempre hay un poco ahí de defecto en eso. Dice, pero después de esto,
es donde se generó una nueva invención y se añadió a los equipos de fluoroscopía, lo que es el receptor de imagen de pantalla plana. En este paso se obtienen las imágenes mediante el dispositivo en fluoroscopía. Es conseguir la rapidez. Los receptores de imagen de pantalla plana están compuestos por detectores de píxeles de iodo de cesio, lo que les mencionaba, los píxeles. Pero los dispositivos de carga acoplada son distintos. Se crearon con el objetivo de reemplazar lo que eran los dispositivos de carga acoplada, pero siempre hay una ventaja en lo que son los dispositivos de carga acoplada, y estas son las ventajas de cada uno de ellos. Tienen una alta resolución espacial, proporcionan una señal, dice, proporcionan entre señal y el ruido alta, dice, eficiencia de la detección cuántica, no requieren precalentamiento, sin retrasos ni transformaciones de la imagen, o sea que va a tener una imagen a tiempo detallada y en tiempo real, sin distorsión espacial, sin mantenimiento, a diferencia de lo que son los equipos de receptores de imágenes, que ustedes saben que siempre hay que estar dando mantenimiento, no se ve afectado por campos electromagnéticos o magnéticos y su respuesta es lineal. La dosis del paciente es menor, a diferencia de lo que son un receptor de imagen. Bueno, aquí los dejo con la compañera Fanny, que sigue con lo que son hablando del tema siempre de fluoroscopía. Buenas tardes, mi nombre es Fanny y pues continuando con el tema, dice que el uso de tubos intensificadores y más modernamente de receptores digitales de panel plano permite optimizar el equilibrio entre la exposición de los pacientes y la calidad de imagen a fin de no exponerlos innecesariamente a la radiación. Estos detectores de panel plano pues son detectores que permiten el reemplazo de los intensificadores de imagen. Como decía el compañero, en el diseño de los fluoroscopios, los detectores de panel plano ofrecen una mayor sensibilidad a los rayos X y por tanto permiten reducir la dosis de radiación del paciente. El rango de contraste también es mayor en los intensificadores de imagen. Los detectores de panel plano son lineales en una latitud muy ancha, mientras que los intensificadores tienen un rango de contraste máximo de aproximadamente 35.1. Ok, la resolución espacial es aproximadamente la misma. Si bien un intensificador de imagen funcionando en modo de magnificación puede ser ligeramente mejor que un panel plano. Los detectores de panel plano son considerablemente más caros que los intensificadores de imagen, por lo que se usan primordialmente en especialidades que requieren imágenes de alta velocidad, por ejemplo, en las angiografías o cateterismos cardíacos. Estos intensificadores de imagen de rayos X dice que el uso de tubos intensificadores más modernamente de receptores digitales de panel plano permite optimizar el equilibrio entre la exposición de los pacientes y la calidad de imagen a fin de no exponerlos innecesariamente a la radiación. Se desaconseja utilizar sistemas de fluoroscopía con pantalla fluorescente sin intensificador debido a la excesiva exposición del paciente. Los rayos X entran y salen al paciente y llegan al intensificador de imagen que procesa la señal y se convierte en una imagen que puede ser mostrada en un monitor. En la radiografía, los rayos X que pasan a través del cuerpo sin interaccionar con son los que producen la imagen. Siguiente, a ver. También, bueno, estos intensificadores de imagen modernos ya no usan una pantalla fluorescente, como les decía, separada. En su lugar se deposita un fósforo de yoduro de cesio directamente sobre el fotocátodo del tubo intensificador. Se desaconseja utilizar sistemas de fluoroscopía de pantalla fluorescente. Luego también un sistema de propósito general típico, la imagen de salida es aproximadamente 105 veces más brillante que la entrada. Esta ganancia de brillo está compuesta de una ganancia de flujo.
Ok. Está a nivel de ganancia es suficiente ya que el ruido cuántico debido al limitado número de fotones de los rayos X es un factor importante que limita la calidad de imagen. Los intensificadores de imagen están disponibles en un diámetro de entrada de hasta 45 centímetros y con una resolución de aproximadamente 2 a 3 pares de líneas por minuto. Sí. Bueno, y los dejo con mi compañero. Bueno, yo les voy a hablar sobre el proceso clínico llevado a cabo en el estudio. Mi nombre es Janly. Siguiente, compañero. Muy bien, comenzando con lo que es la preparación del paciente, se dice que antes de todo tiene que ir a una consulta clínica para hablar con el doctor sobre todo el procedimiento que se va a llevar a cabo. Al comenzar se tiene que hacer lo que es una serie de preguntas de rutina como lo que es su nombre, su edad y todas las preguntas necesarias para el procedimiento. Dependiendo del examen que este se vaya a hacer, se le va a indicar previamente si tiene que ingerir algún alimento o no. Normalmente todos estos procedimientos se hacen sin ropa, por lo cual la persona que esté encargada le va a brindar lo que es una bata para que la persona pueda estar más cómoda, pueda ponérsela y de igual forma tiene que quitarse todos los que son los objetos de metales de su cuerpo para evitar problemas con lo que es la radiación. Seguidamente se le va a decir a la persona que puede ingresar a lo que es la sala de rayos X y se le va a brindar lo que es la posición que debe de tener en la mesa radiográfica dependiendo del examen que se vaya a realizar. Siguiendo con lo que son las técnicas utilizadas, se sabe que en la fluoroscopía intervencionista se utiliza una técnica mucho más baja en comparación a lo que es en una radiografía convencional. La única desventaja que esta tiene es que los procesos del tiempo son muchísimos más largos. Por esa razón se tiene que utilizar un KBP bajo para evitar lo que son los daños por radiación a lo que es los tejidos del paciente. Siguiendo con lo que son los medios de contraste. Los medios de contraste ayudan al doctor a lo que es distinguir todos los tejidos y los órganos que necesitan ser visibles. No todos los exámenes necesitan lo que es un medio de contraste y el médico se lo va a indicar cómo debe hacerlo, ya sea ingerido por algún enema o vía intravenosa. Los medios de contraste normalmente tardan en 24 horas en salir de lo que es el organismo de la persona y los más comunes al utilizarlo serían los yodados y el bario. También deberá preguntársele a la persona si es alérgica a algún medicamento o algo que tenga lo que son los medios de contraste, ya que al ser así, el médico deberá optar por otras opciones. Siguiendo con lo que es la sedación del paciente. Normalmente no se utiliza sedación del paciente, ya que en las intervenciones de fluoroscopía, las incisiones que se hacen son mínimas y son bien poco dolorosas. Siempre que se utilizan, se hacen ya sea en los niños, en personas que no colaboran o personas que tienen capacidades especiales. Y se hace normalmente lo que es en anestesia local o se le brinda lo que es algo para poder tranquilizarlos. No es necesariamente bajo anestesia general, ya que como ya lo había mencionado, es algo que no es muy doloroso y la persona puede salir normalmente, no como otras intervenciones que sí son más dolorosas. Siguiendo con lo que hace el médico durante todo el proceso. Lo que hace el médico es hacer una pequeña incisión en lo que es el tejido o lo que va a intervenir. Se está ayudando mucho de lo que es la fluoroscopía, ya que al estar observando las imágenes que son en tiempo real, ayuda a lo que es encaminar los instrumentos que va a utilizar. Casi siempre se utilizan los que son las agujas o los catéteres y es muy ventajosa, ya que al estar observando cada movimiento que tiene el cuerpo o algún tejido, se hace mucho más directa y son muchísimo más precisas. Muy buenas, mi nombre es Marcela Peralta.
Bueno, para lo que es el tratamiento o formación de la imagen, la fluoroscopía digital tiene la ventaja de utilizar técnicas o métodos de sustracción para para una mejor resolución de contraste de lo que es la imagen, ya que estos métodos lo que hacen es que proporcionan una visualización instantánea de la imagen sustraída, es decir, que mejoran lo que es la visualización de la vasculatura mediante el paso del material de contraste. En palabras más simples, lo que hacen estos métodos es eliminar partes no deseadas de la anatomía o de una estructura. ¿Para qué? Bueno, esto es para que se proyecte o para que se potencie solamente la anatomía de interés. Por ejemplo, en estudios como la angiografía digital, lo que tratamos de ver es tejido blando. Entonces, estos métodos lo que van haciendo es eliminando partes no deseadas, en este caso el hueso, que es el que se interpone al tejido blando. Y esto lo que nos va a permitir es observar la vascularización, o sea, las venas o arterias de determinada estructura. Y bueno, como les mencioné anteriormente, se utilizan métodos de sustracción para un mejor contraste de lo que es la imagen, y uno de los métodos más usados es el método de sustracción temporal, el cual es un conjunto de técnicas asistidas por un ordenador en las que se resta una imagen obtenida en un momento dado de otra obtenida un tiempo después. Y bueno, si en el periodo intermedio entre una y otra se inyecta o se introduce material de contraste en la estructura vascular, en la imagen sustraída solo se verán lo que son los vasos que contengan el material de contraste. Y al final ese es el objetivo, que este método que en este método se potencie lo que es la anatomía de interés, que en este caso sería la vasculatura de determinada estructura. Este conjunto de técnicas se van a realizar por medio de dos métodos, los cuales son el modo en máscara y el modo de diferencia de intervalos de tiempo. Bien, con lo que es el modo en máscara, lo que se hace es que se coloca al paciente bajo control fluoroscópico normal. Esto para garantizar que la región anatómica a estudiar se encuentre dentro del campo de visión del intensificador de imagen. Luego cambiamos el aparato de normal a digital, porque lo que se requiere es aumentar la corriente de tubo de rayos X y la activación de un programa de adquisición de imágenes. Una vez que tenemos eso, se coloca el inyector en una vena u arteria. Como aquí en la imagen tenemos al paciente, tenemos lo que es al paciente, se le coloca el inyector y este inyector va a estar programado para inyectar cierta cantidad de contraste a una determinada velocidad. Bueno, una vez programado, este se dispara y después de un periodo de retraso de 4 a 10 segundos, antes de que el medio de contraste alcance lo que es la zona anatómica, se realiza una exposición mediante un impulso inicial de rayos X. Luego la imagen obtenida, o sea, la imagen máscara, esta se almacena en una memoria primaria y se muestra en un monitor de video. Después de obtener lo que es la máscara, se almacenan todas las imágenes en posiciones de memoria. Observemos aquí en la imagen que a medida que el monitor va recibiendo las imágenes, se les va restando lo que es la máscara, apareciendo la imagen sustraída. No sustrae la estructura en tiempo real, o sea, en el momento, sino que lo que va haciendo, lo va haciendo dentro del monitor. Por ejemplo, en este estudio, que es de una angiografía de sustracción digital de la zona abdominal, donde se muestran 3 imágenes a la vez. En la imagen A, podemos observar que se ve la zona de estudio con la estructura, es decir, que es una imagen en modo máscara. En la imagen B se ve el estudio ya con el medio de contraste. Y luego en la imagen C se ve una imagen muy mejorada del medio de contraste ya sin la máscara. Si nos fijamos, no se ve ya la estructura ósea.
Bueno, con el modo de diferencia de intervalos de tiempo, este método consiste en ilustrar la secuencia de adquisición de imágenes durante un examen o un estudio, exigiendo que cada imagen sustraída se haga a partir de una máscara y un fotograma de seguimiento diferente. Por ejemplo, en un estudio cardíaco, lo que es la toma de imágenes va a comenzar 5 segundos después de la inyección, obteniendo una tasa de 15 imágenes por segundo. Durante 4 segundos se obtendrían alrededor de 60 imágenes, las cuales se van a identificar mediante un número de cuadro desde el 1 hasta el 60. Como pueden ver ahí en la imagen, se ve la inyección de lo que es el medio de contraste, y 5 segundos después de esta inyección comienza lo que es la toma de imágenes, las cuales se van a identificar en cada uno de los cuadros superiores, y se van a ir almacenando en una posición de memoria distinta a medida que se toma. Bien, si se elige una diferencia de intervalos de tiempo de 4 imágenes, la primera imagen en aparecer será la que se obtiene cuando el fotograma 1 se sustraiga del fotograma 5. La segunda imagen contendrá lo que es la sustracción del fotograma 2, del fotograma 6 y así sucesivamente. Entonces, en estos primeros recuadros podemos ver lo que son las imágenes o fotogramas obtenidos una vez que el equipo va haciendo los respectivos disparos a medida que va avanzando lo que es el medio de contraste. Y en los recuadros de abajo tenemos los que son las imágenes mostradas una vez sustraídos los fotogramas. Con el método de sustracción de energía, en este se usan dos haces de rayos X distintos para obtener lo que es una imagen de sustracción a partir de las diferencias de interacciones fotoeléctricas. Se basa más que todo en el cambio abrupto en la absorción fotoeléctrica en la capa K del medio de contraste, comparado con el de las partes blandas y el hueso. En este gráfico nos muestra la probabilidad de absorción de los rayos X con el medio de contraste, que en este caso es yoduro, y también con lo que es el hueso y el músculo. Si nos fijamos, la probabilidad en los tres disminuye al crecer la energía del rayo X. Tenemos lo que es el músculo, que está representado de color verde, y el hueso, que está representado de color azul. Al crecer la energía de los rayos, estos disminuyen. Y veamos que en la absorción del yoduro se aprecia un cambio brusco. Esto debido a que la energía de unión de los electrones de yoduro de la capa K, es decir, que cuando la energía de rayos X incidente es suficiente para superar la energía de unión de los electrones de la capa K del yoduro, se produce lo que es un incremento sustancial en la absorción, y a este incremento se le conoce como borde de absorción de la capa K. Bueno, buenas compañeros, espero estén muy bien. En esta ocasión les voy a, continuando con la exposición, voy a hablar acerca de lo que son los principales procedimientos realizados en la fluoroscopía intervencionista. Y pues para tener un poco de lo que es los procedimientos, vale la pena mencionar lo que son algunas interrogantes que pude formular. Primero vamos a plantear una pregunta. ¿Qué es la fluoroscopía intervencionista? Vamos a catalogarlo como que es un método de obtención de imagen de rayos X en tiempo real, que significa es una guiación de lo que es un procedimiento a través de exámenes diagnósticos e intervenciones, y tratar ciertos problemas de vasos sanguíneos o afecciones en vasos linfáticos de determinadas partes del cuerpo. Continuemos. Vamos a hablar de lo que son factores a tener en cuenta en un procedimiento. Es muy importante esto.
tener en cuenta que los procedimientos, los factores principales son los niveles de exposición a los pacientes, algo muy toral, un punto muy toral. Pueden ser altos. Esto por la duración de serie de imágenes que se toman en la fluoroscopía intervencionista. Por lo tanto, es un factor a recalcar en la exposición del paciente en estas técnicas, dado que si bien es cierto, las dosis pueden ser bajas, pero los tiempos pueden ser muy prolongados. Vamos a hablar de lo que son también los cuidados. Las dosis absorbidas en la fluoroscopía intervencionista, que también creo que es algo muy importante y vale la pena recalcarlo. Es una parte fundamental por las siguientes razones. Muy importante. Reducir al mínimo la dosis en los órganos sensibles, tales como podemos mencionar las gónadas, también podemos decir que están las mamas. Este es muy importante tal vez colocar cuidadosamente lo que es la de rayos X. Y si es necesario, en la medida de lo posible, es utilizar blindajes cuando sea necesario, lógicamente. Es muy importante esto. Evitar que, como otro punto, evitar que incida sobre un área determinada en la piel por mucho tiempo, porque esto puede producir radiolesiones. Esto normalmente es un punto muy importante porque suelen existir los tiempos muy prolongados. Entonces significa que las personas pueden estar un poco sujetas a lo que es un tiempo muy indeterminado de lo que es la exposición. Como siguiente punto también podemos mencionar cómo se lleva a cabo el procedimiento de fluoroscopía intervencionista. Es algo muy importante porque es importante saberlo, lo que viene, los procedimientos que son muy importantes. En la mayoría de los casos, los procedimientos intervencionistas requieren, en la mayoría de los casos, de una introducción de un catéter o un tubo largo, delgado, dependiendo, y flexible. Por lo general, esto se suele hacer en una arteria. Esto va combinado, lógicamente, de lo que es la imagenología médica, que nos proporciona a nosotros la imagen y el procedimiento que estamos llevando a cabo. Ahora sí, vamos a hablar de lo que son los principales procedimientos intervencionistas. Uno de los más principales procedimientos intervencionistas son la angioplastía. Para mencionarles tengo lo que es la descripción y también lo que es una ilustración. Vamos a empezar. La angioplastía es una colocación de malla stent. Como hace un par de semanas el licenciado nos mencionó el procedimiento, es un procedimiento que nos sirve para abrir lo que son vasos sanguíneos que lógicamente pueden estar muy estrechos, pueden estar muy obstruidos o bloqueados, que suministran sangre al corazón, y estos vasos sanguíneos normalmente se denominan arterias coronales, que normalmente ahí es donde hace el procedimiento para que se logre, por así decir, desobstruir lo que es la arteria coronaria. Aquí podemos ver la ilustración. Empezamos ahora vamos a tocar lo que es la angiografía coronaria. Es muy similar. No, más bien dicho, es un tanto diferente a la que mencioné. Es un procedimiento en el que se utiliza un medio de contraste, lógicamente, para observar la forma en la que fluye la sangre en lo que son las arterias del corazón. Se usa normalmente una sonda delgada y hueca llamada catéter. A través de esto se inserta a través de una arteria que esta llega a zonas del corazón, zonas cercanas al corazón, y una vez esté en el sitio se inyecta el medio de contraste, y como podemos ver en la ilustración de junto, podemos ver cómo el medio de contraste se diluye, irriga lo que son las arterias, y lógicamente esto no nos muestra a nosotros si hay alguna afección en alguna arteria o en alguna vena, y el medio de contraste nos ayuda más que todo a eso, a resaltar la obstrucción. Podemos encontrar alguna obstrucción en algún vaso sanguíneo, como podemos ver en la imagen. Vamos a tocar también la arteriografía, que es como también muy importante, es un procedimiento de fluoroscopía intervencionista muy importante. Es un examen imagenológico acompañado de un medio de contraste también, como el recién pasado, para observar el interior de diversas arterias. Estas arterias pueden ser variadas, pueden ser arterias cerebrales, arterias del cerebro, del cerebro, del corazón, de los riñones, entre otras partes del cuerpo.
Sirve para dar, para ver si hay alguna afección en estas partes mencionadas, se hace este procedimiento y como podemos ver aquí al justo al lado, ese es un procedimiento de arteriografía en los riñones para ver si no hay alguna afección, entonces se inyecta lo que es el medio de contraste y se logra ver si hay algún problema en lo que son las arterias o venas situadas a los costados del riñón. Vamos a ver también la que es la mielografía, también es muy importante. Lo que es la mielografía es un procedimiento que se usa básicamente para la detección de enfermedades en los nervios y vasos sanguíneos y otras estructuras, como podemos observar, del conducto raquídeo. Pasa por la médula espinal. Como podemos ver ahí está el procedimiento, se lleva a cabo en lo que es la médula espinal. Digamos que ahí es una pequeña ilustración de lo que se está haciendo, del procedimiento, de lo que es también la inyección, o por así decirlo, la introducción del catéter, también para irrigar esa zona y ver qué problemas hay. Y por último vamos a ver la venografía. Esta también es muy importante porque esta se desarrolla básicamente en la que son las extremidades inferiores. Es un procedimiento intervencionista para examinar venas del cuerpo con mayor frecuencia, como les decía, en las venas de las piernas y el área ventral, o sea, el área del abdomen. Con la utilización de medio de contraste. Como podemos ver ahí, se utiliza un medio de contraste en lo que son la pierna y vemos cómo resalta lo que es la vena y la podemos observar que se ve si hay alguna afección, si hay alguna vena o arteria obstruida. Son procedimientos muy similares unos a los otros y la verdad son muy importantes. Y aquí, como podemos ver, estas son algunas de las bibliografías donde pude obtener la información. Lógicamente también tenemos el manual y tenemos algunos otros sitios web que nos sirvieron de mucho para obtener la información que necesitábamos. Fluoroscopía intervencionista. En esta parte vamos a ver lo que es la sala de radiología intervencionista, que está a diferencia de la radiología y la fluoroscopía. La radiología intervencionista necesita una sala con distintos espacios, lo cual esta tiene que tener sus medidas de menos de 6 metros a lo largo de cualquier distancia de la pared y tampoco menos de 46 metros cuadrados de superficie. Esto es importante porque acomoda la extensión del equipo y así el número de personas que están dentro de la sala están cómodas. Entre ellos está, me la retrocede, por favor. Ahí. Entonces, dentro del equipo tenemos lo que es el tubo de rayos X, que en este equipo se utilizan dos tipos de tubos de rayos X. El generador de alto voltaje, la camilla del paciente receptor de imagen. El tubo de rayos X, este se utiliza en los procedimientos de radiología intervencionista con el objetivo de un ángulo pequeño, un punto focal de 0.3 milímetros, y es diseñado para la aplicación de radiografía y la obtención de radiografías seriadas. El generador de alto voltaje, este se requiere de una mayor potencia porque es disponible de una triple fase y capacitado pues para 12 pulsos de al menos 100 kilowatts. La camilla del paciente pues está estética. Esta es una mesa alta flotante o movible. Los controles deben ser posicionados en la camilla y se ubican en alguna parte de la mesa. También se sitúan en un interruptor de superficie y este interruptor es para acomodar al paciente mientras se mantiene la intervención estéril. Pues los receptores de imagen, como les dije, se ocupan dos tipos durante todo el procedimiento de la radiología. Hay uno que se usa durante la cateterización cardíaca, que es la cámara de cinefluorografía, y el receptor de imagen digital, más conocido como el CCD. Estos son chips de silicona fotosensibles que
se pueden usar en cualquier lugar donde la luz se convierte en una imagen de video digital. Bueno, en los medios de contraste, por lo general en la radiología intervencionista se utilizan los medios de contraste radiopacos y se inicia pues utilizando los compuestos iónicos de yodo. Y estos están reemplazados por los agentes no iónicos. Me pasa a la siguiente, por favor. Bueno, el acceso arterial. Permítame. Este acceso arterial es un método de aguja Seldinger que se puede, ¿cómo les digo? Se puede caracterizar más cuando uno cateteriza, por decirlo. Se busca la vena, se introduce la aguja y este soporte es tiene 18 calibres. Luego se inserta la guía de alambre a través de la aguja de la luz arterial y con la guía de alambre en el paso se retira la aguja de Seldinger y se introduce el catéter que se va a utilizar dependiendo de la especialidad que se está llevando a cabo. La siguiente. Las guías de alambre. Estas guías de alambre permiten la introducción segura del catéter a través del paso. Estas agujas de alambre son de acero inoxidable. Sus medidas pues son de 145 centímetros a lo largo y la cubren la guía del catéter que sea generalmente de 100 centímetros. Para la guía de alambre tenemos la punta en J, que es una variante de la configuración diseñada inicialmente para la utilización de vasos heteroscleróticos, que estos están llenos de placas. Y la punta en J se desvía en los bordes de las placas. Igual tenemos lo que es el cable de ligadura, que este es el que más se utiliza en la radiología intervencionista. La siguiente. Tenemos lo que son los catéteres. En este pues tenemos diferentes tamaños, tenemos diferentes formas. Por lo general estas se miden en tamaño franceses, lo que equivale a 1 milímetro de diámetro. Tenemos la forma del catéter que se requiere para la cateterización selectiva de arterias específicas. Tenemos lo que es la punta de H1, el catéter de Sismo, el catéter C2, que es más conocido, catéter Cobra, los catéteres de trenza, que son los más utilizados frecuentemente, lo que son en la radiología intervencionista. El catéter con múltiples agujeros a los lados ayuda a reducir el posible efecto de latigazo. En cuanto el catéter se introduce en los vasos, se retira la guía de alambre. Entonces este catéter se debe inmediatamente enjuagar para impedir lo que es la coagulación de la sangre. Este procedimiento es algo parecido para cuando se pone suero a las personas. Bueno, entonces después de esa colocación del catéter se lleva a cabo lo que es la inyección del contraste, que la inyección del contraste en algunas especialidades pues se usa hasta 1 milímetro de contraste. Esto es a prueba de abajo de fluoroscopía antes de la obtención de imágenes estáticas.